Bueno, en lo que lo van corrigiendo, antes que nada, pues muchas gracias. Bienvenidos. Para mí, pues es un gusto, ¿no? Participar ahora en este Keto Club. Normalmente dábamos estas pláticas, yo creo que ya lo han escuchado mucho, presenciales, y bueno, pues a partir de la pandemia las hemos dado virtuales, y bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes y platicar un ratito con ustedes. En este caso, pues a mí me tocó el tema de probióticos. Yo creo que algunos de nosotros ya hemos tenido contacto con algún probiótico, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, qué son, ¿no? Porque podrían ser necesarios y qué se sabe como al respecto de ellos, ¿sí? Em, Cada vez se está como investigando más sobre el mundo de la microbiota intestinal y cada vez que se investiga más sobre la microbiota, se empieza a ver que no sabemos mucho y que nos falta mucho todavía por investigar, por conocer. Ahorita lo van a ir viendo y lo vamos a ir revisando. Chio, perdón, ya regresé. Ya puedes compartir pantalla. ¿Ah, ya? Ay, gracias. Bueno, vamos a poner este. Bueno, entonces vamos a ver un poquito, ¿no? Les digo sobre los probióticos, así que en este ratito. Eh, y para entender por qué necesitamos algún probiótico, como les comentaba, yo creo que todos hemos tenido un contacto o hemos tomado inclusive algún probiótico. Entonces, pero para entender por qué pueden llegar a ser necesarios o qué utilidad pueden llegar a tener, pues sí me gustaría como iniciar diciendo, pues, ¿qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal, déjenme, voy a mover aquí tantito esto, se refiere a los diferentes microorganismos que viven en simbiosis con el ser humano. Para acá, denme un segundito. Existen actualmente no millones, no miles, no millones, billones de bacterias. Y de esos billones de bacterias que nosotros tenemos, se han distinguido fácil alrededor de 1,000 diferentes especies de bacterias. O sea, la verdad es que es todo un mundo, ¿no? En esta cuestión de microorganismos que tenemos, ¿no? Y que convivimos con ellos diarios. Y simbiosis, ¿por qué simbiosis? Porque hemos aprendido el ser humano y estos microorganismos a convivir, ¿no? De manera, digámoslo así, saludable, de tal forma que tenemos una comunicación muy estrecha y nosotros les damos sustratos, ¿no? Para que ellos metabolicen, nuestros microorganismos metabolicen, sinteticen cosas, ¿no? Sustratos, y a la vez ellos nos proporcionan, ¿no? Ciertos productos también, ¿no? Ahora sí que parte de su metabolismo. Para que nos demos una idea, ¿no? De, pues, qué tanto, ¿no? Es cantidad de bacterias podemos llegar a tener. Imagínense una persona, un hombre promedio, ¿no? Imaginemos a alguien con un peso de 70 kilos, que tenga de entre 20 a 30 años y mida ¿no? 1,70 de altura. Esa persona, ¿no? De forma ideal, ¿no? Con esas características, va a tener aproximadamente unos 30 billones de células humanas. Y fíjense la cantidad de bacterias y aproximadamente 39 billones de bacterias. Entonces, si se fijan, somos más bacterias que células humanas. Vean la cantidad. Por eso les digo, no son miles, no son millones, son billones de bacterias las que tenemos y con las que estamos conviviendo día a día. Algunas cosas o cuestiones curiosas, ¿no? De la microbiota intestinal es que esta microbiota, para que nos demos una idea, pesa alrededor de 200 gramos y más o menos como a lo mejor un mango, ¿no? De tamaño mediano. Em,
El tracto intestinal, que es donde se concentra esa cantidad de bacterias que les acabo de comentar, el 95% de esas bacterias, de esos billones de bacterias, se van a concentrar a nivel intestinal. Y el intestino, ¿no? Más o menos mide alrededor entre 7 y a 10 metros de largo. Em, Se alberga prácticamente el mismo número de células humanas que células bacterianas. Inclusive ya vimos que pueden llegar a ser más las células bacterianas. 95%, ¿no? De las bacterias están en el intestino grueso. Es uno de los ecosistemas microbianos más densamente poblados sobre la Tierra. Y el intestino es una puerta, ¿no? O entrada de nuestro cuerpo. La microbiota intestinal participa en la función de barrera del intestino, ayudando al sistema inmune a luchar con los agentes patógenos. Finalmente, una forma de contacto que nosotros tenemos con el medio ambiente es justamente el tracto gastrointestinal. Entonces, estas bacterias nos ayudan a alejar a las que son patógenas o a que no se acerquen o a limitarlas, ¿no? Para mantener ese bienestar o salud. Y fíjense, si bien la composición de la microbiota intestinal es tan personal como una huella digital, y lo vamos a ir viendo porque son muchas cosas que van determinando que tengamos cierto tipo de bacterias o no. Y estas también nos van a dar diferentes funciones para la digestión, para la protección contra infecciones y de barrera o estructurales. Entonces, la verdad es que sí es muy importante, ¿no? Ya vieron, es muy grande este sistema. Fíjense, eh, esta, esta simbiosis o esta relación que nosotros tenemos con estas bacterias llega a ser tan importante que determina que nosotros respondamos bien a una determinada dieta o no. Sobre todo se ha visto en personas para bajar de peso, porque algunas personas sí pueden llegar a bajar de peso con ciertos tipos de dietas y le puedes poner esa misma dieta a otra persona y esa no le responde igual o no le funciona igual. Y una de las respuestas, ¿no? Que se han dado o explicado ante esa situación es que si bien la persona puede tener cierta respuesta, pero también nuestra microbiota, que ya vieron que, ¿no? Billones de bacterias que tenemos, tienen cierta respuesta que va a interactuar, ¿no? Con nuestro organismo y entonces nos va a hacer que respondamos bien a algún tipo de dieta o no. Y no solamente eso, sino también a cierta suplementación con probióticos o no. De tal forma que más adelante, yo creo que en algún futuro todavía lejano, la verdad es que todavía estamos como en pañales con respecto a esto de las bacterias, para diseñar como un plan de alimentación personalizado, ¿no? De por sí ya mucho más va, ¿no? Se toman en cuenta costumbres, estudios de laboratorio, etcétera, para el diseño de los planes de alimentación. Pues así también, en algún momento de nuestras vidas se va a tomar en cuenta cómo está compuesta nuestra microbiota a nivel intestinal. ¿Y qué va a determinar la diversidad de esta microbiota? Fíjense que son todos los aspectos, todos estos aspectos, ¿no? Desde la edad, el genotipo, cómo nacimos, ¿no? Si el bebé fue a término, si fue prematuro, si nació por cesárea, si nació por parto, cómo fue alimentado, si por vía fórmula o por lactancia, ¿no? O por leche materna, pues. Entonces, vean todos los factores que van condicionando a que tengamos cierto tipo de bacterias. Donde vivimos, ¿no? La zona geográfica, antibióticos, ¿no? Por eso normalmente ya creo que es mucho más frecuente que al momento de recetar un antibiótico también te receten un probiótico, ¿no? Para colonizar nuevamente o adecuadamente nuestra microbiota a nivel intestinal, ¿no? La misma suplementación con probióticos, que vamos a hablar con ella más adelante. El estrés, ¿sí? Tanto físico como emocional también puede determinar cierto tipo de o no de bacterias. Y la enfermedad
también el padecer o no, o tener cierto tipo o no de enfermedades pueden determinar la microbiota intestinal. Entonces, son todos estos factores los que van determinando que yo tenga cierto tipo de bacterias o no. Va a impactar en la diversidad de todas esas bacterias. Por eso dicen que puede ser como una huella dactilar. Esa composición de bacterias es tan única como la huella. Ajá. Entonces, de estas opciones que estamos mencionando aquí, yo me voy a enfocar o voy a hablar un poquito más con respecto a la edad y con respecto a la alimentación. Ajá, son como las dos de las que bueno, más adelante como alternativas para, ¿no? Los probióticos. En esta cuestión de la edad, ¿no? Cuando la persona nace es cuando se empieza a colonizar el intestino. Antes, cuando el bebé se encuentra gestando, es estéril. Por aquí nace y se empieza a colonizar ese intestino. Y entonces aquí, ¿no? Se empieza, un bebé tiene baja diversidad de bacterias, no tiene tanta diversidad como más adelante, como conforme vamos creciendo. Y la idea es que, o la finalidad se va a componer principalmente de bifidobacterias y lactobacilos, sobre todo cuando hay lactancia materna. Este niño va creciendo y entonces aquí si se fijan los puntos, ¿no? De colores, es como se va determinando, ¿no? Esa composición de bacterias. Aquí hay muchos cambios todavía en un niño y adolescente y van a depender mucho de la alimentación, de cuántos antibióticos tome, ¿no? Y de cambios hormonales y metabólicos, sobre todo en las personas que son adolescentes. Un adulto es la etapa en la que más estable está la flora bacteriana o esa microbiota intestinal y también es la que presenta mayor diversidad. Si se fijan, este es el cuadrito o esta es la figura que presenta más colores, ¿sí? La diversidad y lo van a dominar principalmente ciertas familias o especies de bacterias que se llaman Firmicutes, Bacteroidetes, ¿sí? Ciertas especies, bueno, familias de bacterias. Y una persona adulta mayor, ¿no? Aquí va cambiando definitivamente la microbiota intestinal, se va perdiendo diversidad y se va colonizando por otras bacterias, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que se llama Clostridium, que es la que empieza como a ser más frecuente en una etapa, en un adulto mayor. Entonces, la edad, ¿no? Definitivamente es clave para determinar la diversidad de bacterias que vamos a tener. La otra es lo que comemos, definitivamente, algo que va a determinar. Y entonces tenemos aquí lo que sería una dieta occidental. Yo no sé si les suena esta dieta occidental, una dieta que nosotros consumimos, ¿no? Una dieta que normalmente tiene proteína en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Que fíjense el consumo de sal que llegamos a tener, entre 10 a 12 gramos al día, entre productos industrializados, entre lo que le agregamos de sal, ¿no? A nuestros alimentos y un alto consumo de lo que llamamos grasas saturadas. Versus, ¿no? Digamos que esta dieta, que la verdad este patrón occidental es el que nosotros manejamos actualmente, ¿no? Aquí está, puede ser desde alimentos rápidos, industrializados, alta proteína, o sea, muchas veces, ¿no? Si la persona no come un bistec, no comió. Entonces, ¿no? Ese tipo o esta constitución de esos nutrimentos nos van a ocasionar que nuestra bacteria, pues obviamente lo que más va a abundar es la proteína y entonces las bacterias que degradan esa proteína, pues van a crecer. El problema es que el producto que se obtiene de esas bacterias a partir de esa proteína, pues son cierto tipo de toxinas, ¿no? Que si el riñón funciona bien, las elimina, pero si ya no funciona tan bien, pues se aumentan. Y por otro lado tenemos este patrón de dietas basadas en plantas, ¿no? Que es lo que se empieza, inclusive cada vez va mucho orientado a la información a esto, en donde se basa en cereales integrales, ¿no? Se incluimos ciertas frutas y verduras, ¿no? Leguminosas, nueces. Las carnes rojas es bajo, el consumo de lácteos puede llegar a ser bajo. Entonces, las características de esta alimentación que vemos aquí con color verde, es rica en fibra, pobre en proteína, ¿no? Y bajas en grasas saturadas. Entonces, este tipo de dieta, el hecho de que yo dé mayor contenido de fibra, entonces hay bacterias que les encanta la fibra.
¿no? Entonces, esa fibra la empiezan a degradar y el sustrato que nosotros obtenemos cuando esas bacterias degradan esa fibra es algo bastante bueno, se llaman ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos grasos son los que nos van a dar, ¿no? Ciertas características al intestino, ¿no? De hecho, su sustrato del intestino, favorito del intestino grueso, de la célula, son esos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ahí vamos a ir viendo las diferencias. La alimentación definitivamente contribuye, todo el patrón de alimentación. Y si yo, por ejemplo, yo llevaba un cierto tipo de dieta, ¿no? Y decidí llevar una dieta alta en proteínas, baja en fibra, ¿no? Por ejemplo, lo que le llaman una dieta cetogénica, inmediatamente va a cambiar mi diversidad en la microbiota intestinal, ¿sí? Pues la alimentación. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la microbiota intestinal? ¿No? Ya vimos principalmente, ¿no? La alimentación y la edad. Son como los más relevantes, aunque ya hay otros aspectos que también intervienen. ¿Cómo funciona o por qué me interesa tanto estas bacterias? Una, porque me ayuda a favorecer la digestión y absorción de nutrientes, ¿no? De hecho, hay ciertas vitaminas que se generan a nivel intestinal, ¿no? En el intestino grueso a partir de la microbiota. Ayudan al buen funcionamiento del tubo digestivo. Es una barrera contra los agentes patógenos y toxinas y me ayuda, ¿no? A defenderlos. La comunicación que tiene el intestino con esas bacterias generan ciertas moléculas inflamatorias, dependiendo de cómo esté constituida, inflamatorias o bien antiinflamatorias, que pues me ayudan, ¿no? Al resto del cuerpo tanto a protegerlo o dependiendo a no protegerlo tanto, de ahí lo importante de cómo esté constituida esa microbiota a nivel intestinal. Entonces, ya vimos qué es, cómo se compone, qué la caracteriza o qué es lo que la puede afectar, ¿no? Directamente. Eh, ya vimos sus funciones. ¿Qué pasa, no? Con con este término que les pongo aquí que dice disbiosis. Y van a decir, ay, es muy raro. En realidad, este término de disbiosis es cuando hay una alteración patogénica en la microbiota intestinal. Es decir, hay cambios tanto en la calidad como en la cantidad de las bacterias. ¿Sí? Ya hay alguna enfermedad que me está determinando que si yo tenía cierta composición en la microbiota intestinal, cambie. Y de tal forma que ciertas enfermedades, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más, por ejemplo, diabetes, sobrepeso, obesidad, cáncer, alergias, ¿sí? Se ha visto que estas enfermedades alteran la microbiota intestinal y el hecho de alterar la microbiota intestinal también ocasionan que se acelere el proceso de la enfermedad, ¿no? Entonces, como un círculo vicioso, ¿no? De ahí la importancia. Disbiosis es el desequilibrio. ¿Qué síntomas puedo tener cuando hay un desequilibrio en la microbiota intestinal o bien presento lo que le llamamos disbiosis? Puedo generar flatulencias, puedo tener diarrea o bien a veces estreñimiento, puedo llegar a tener náusea, pérdida del apetito, me puedo inflamar, ¿no? Puedo tener como dolor en el abdomen, ¿no? Producción de mayor de contenido de gases, un sabor desagradable en la boca, ¿sí? Eso es como a nivel intestinal. Y la otra es que, como les comentaba, eh, está muy asociado, ¿no? A enfermedades como obesidad, como cáncer, diarrea, diabetes tipo 2, alergias y alteraciones en el sistema nervioso central. Y la enfermedad renal crónica no es una excepción a esto, también entra aquí.
Entonces, y el interés por estar estudiando esta microbiota es porque está muy asociada o también han encontrado, ¿no? Que puede determinar el curso de la enfermedad. ¿No? Puede acelerar, por ejemplo, lo de la enfermedad renal, puede, ¿no? Estas asociaciones de ahí que no se esté prestando mucho mayor interés. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? ¿Cambia la microbiota? Ya habíamos comentado que sí. Y esta imagen está como muy complicada. Yo lo que quiero, o sea, si se fijan aquí estas letritas, pues se alcanzan a ver. No, está muy chiquitito. Yo lo que quiero que vean es, fíjense que sí se han estudiado cambios en la microbiota intestinal en pacientes con enfermedad renal crónica y sí han encontrado. Fíjense, estas barras azules, todas estas barritas azules son los que han encontrado que disminuyen su abundancia, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica. Todas estas que están aquí, vean, o sea, yo lo que quiero que vean es que son muchas bacterias las que cambian, ¿sí? Y estas que están con color rojo aumentan. También son muchas, ¿no? O sea, vean toda la cantidad de bacterias que pueden aumentar. Entonces, si se fijan, son varias, ¿no? Especies de bacterias que van cambiando por la presencia de la enfermedad renal. ¿Y por qué están alteradas o por qué se cambian, ¿no? Esta composición en la microbiota. Uno, por el aumento de toxinas, ¿no? El hecho de que aumente la urea, eso va a predisponer que haya cambios en la microbiota a nivel intestinal. Dos, un menor consumo de fibra en la dieta, sobre todo cuando no llevamos una muy buena orientación por parte del personal de nutrición, podemos comprometer mucho la cantidad de fibra que consumimos, supongamos en una persona que tiene hipercalemia, que tiene, ¿no? La necesidad a lo mejor de meter en cocción frutas, verduras, etcétera, pues se pueden perder cierta o puedes estabilizar esta fibra. Entonces, el consumo de fibra puede ser menor. La prolongación del tránsito intestinal, el estreñimiento, ¿no? También pueden ocasionar estos cambios en la microbiota. Hay personas que tienen o es muy frecuente las infecciones en vías urinarias, entonces muy frecuentemente tienen que estar utilizando antibióticos, ¿no? Y el hecho de que esté utilizando antibióticos, pues no solo me va a matar mi bicho de la enfermedad, ¿no? Sino también, pues ahora sí que abarre con todo, inclusive también con ciertas especies de bacterias, ¿no? A nivel intestinal. El uso de medicamentos, yo creo que algunos los van a reconocer cuando se requiere alguna suplementación con el hierro o en este caso como algún quelante de fósforo, a lo mejor alguno lo puede llegar a tomar, se llama por ejemplo Renagel o carbonato de calcio, ¿no? La retención de los líquidos también me puede impactar. El hecho que la persona ya no pueda eliminar y tenga que cuidar la cantidad, ¿no? Y supongamos que, pues, una persona que no se cuida muy bien o tiene mucha sed, ¿no? Y tiene que cuidar la cantidad de líquidos, toma más agua de la que debiera y entonces esta retención, ¿no? De líquidos, pues puede afectar a nivel intestinal, alterando la microbiota y específicamente cuando las personas se encuentran ya en hemodiálisis, el hecho de que esté sentada la persona, ¿no? En la máquina, ¿sí? Esa máquina de hemodiálisis o esa limpieza del riñón que se hace a través de la máquina, obviamente va a sacar agua y va a sacar toxinas. Entonces, esa agua que saca de momento tan rápido es lo que puede ocasionar también alteraciones a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, son diferentes causas por las cuales se puede desequilibrar en personas que tienen daño en los riñones, ¿no? Y puede ocasionar lo que le llamamos esta disbiosis. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? De estas alteraciones en personas que tienen daño en los riñones? Por un lado, me va a generar un aumento en la permeabilidad intestinal y ahorita le voy a poner una fotito para que ustedes vean
cómo las células, en lugar de estar así pegaditas, todas juntas, empiezan como a despegar y entonces empiezan a permitir el paso, ¿no? De ciertas sustancias que no, normalmente no se permite el paso. La otra es la producción de toxinas urémicas. Es muy importante. Se estima que el 20% de la urea es generada a nivel intestinal. Muy importante. Ajá. El resto de la urea es generada por nuestro metabolismo propio del cuerpo. Entonces, el momento, ¿no? Que yo o el médico me está dando una suplementación con un probiótico es porque a lo mejor espera que bajen las toxinas, pero la verdad es que no van a bajar más que solo un 20% y no más de eso. ¿Sí? Porque no toda la urea va a depender del intestino, ¿sí? La mayor parte de la urea va a ser generada por el metabolismo propio del cuerpo y de ahí que se hagan ajustes, ¿no? Con la alimentación y inclusive la alimentación, dándole dieta hasta baja en proteínas y claro que pues algo que va a impactar mucho más en la urea, pues va a ser el ketosterol. Y la otra es la inflamación. El hecho de que estas uniones se pierdan, ¿sí? Y se vayan separando, entonces van permitiendo el paso de sustancias que normalmente no deben de entrar y eso pues va a generar cierta inflamación, ¿no? Entonces el hecho de que aumente la permeabilidad me va a generar inflamación y el hecho de que aumenten ciertas toxinas pues también. Fíjense, aquí está, ¿no? Estas células, ¿sí? Bueno, y aquí fíjense cómo están unidas perfectamente bien con ciertas proteínas, ¿no? Y esto hace que no se permita el paso ni de sustancias, ni de toxinas, ni de otras bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto hace que mantenga bien en la circulación. Ahora, fíjense que aquí, ¿no? Estas células, ¿cómo están? Sí, como rotitas o no están estas proteínas que las unen perfectamente bien. Eso es cuando hay una ruptura de la barrera, ¿no? Epitelial y esto me va a permitir el paso, ¿no? De ciertas toxinas o bacterias, ¿sí? Que pues pueden llegar a generar cierto grado de inflamación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reequilibrar la microbiota intestinal. ¿Cómo? Ahora sí que es la pregunta de los 64,000, ¿no? O sea, es lo que queremos, o sea, que esto se vuelva a unificar, que ciertas bacterias, ¿no? Que no deben de estar incrementadas, ¿sí? Las patógenas se mantengan en concentraciones bajitas y las bacterias que se llaman simbiontes, porque tenemos una buena comunicación con ellas y tienen ciertos efectos benéficos, aumenten o sigan incrementadas. Entonces, queremos que se mantenga ese equilibrio. ¿Cómo? Pues esa es la pregunta. Y cada vez como lo están estudiando más. Aquí les pongo diferentes cosas que pueden afectar, ¿no? La microbiota intestinal. En este caso, pues ya quedamos que los antibióticos o la suplementación con el hierro o la dieta occidental, el consumo de alcohol, ¿no? De algunos edulcorantes también se ha visto que sí pueden generar esta disbiosis. Luego, ¿y qué es lo que me puede ayudar a equilibrar? Fíjense, está la alimentación, ¿no? Tiene una línea directa. Alimentos fermentables, ¿no? También simbióticos, prebióticos y probióticos. Y justo lo que vamos a orientar a continuación es hablar un poquito de estos, ¿no? Y ver qué tanto nos pueden ayudar o no a tratar de equilibrar o a tratar de mejorar esa disbiosis, ¿no? A nivel de microbiota intestinal. Entonces, ¿qué hablamos de los probióticos? Fíjense,
Son microorganismos que si los administramos en cantidades adecuadas, me van a conferir un efecto benéfico en el huésped, ¿sí? Microorganismos que se deben de ingerir en ciertas cantidades y al ingerirla yo en ciertas cantidades me va a ocasionar un beneficio. Estas son las condiciones que, digamos que esta Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos, para que debe de cumplir, para que yo pueda decir que ese producto es un probiótico. ¿Y cuáles son? Deben ser un habitante normal del intestino humano, no patógena y no tóxica. O sea, debe ser una bacteria que normalmente habita, que bajó su concentración y necesitamos que vuelva a aumentar. Ajá. No patógena y no tóxica. Esa bacteria que yo voy a consumir debe llegar viva, ¿no? Es decir, debe atravesar el pH gástrico y debe de resistir las sales biliares para tratar de llegar viva a nivel intestinal. Debe adherirse adecuadamente a las células intestinales para aumentar el número de simbiontes y lograr este efecto benéfico en el huésped. Y la otra es que debe de tener evidencia científica en donde se demuestren los beneficios en la salud. Entonces, es bien importante. Se ha visto que las bacterias, fíjense las bacterias están divididas en especies. Déjenme pasar a la siguiente para explicarle un poco mejor esto porque es muy importante. Esto que les pongo acá, que está como así rarito, o es como un sándwich, una pirámide así larguita, es cómo se clasifican, ¿no? En general todos los seres humanos, los animales, todo, ¿no? Las bacterias en este caso. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie y cepa. Entonces aquí les puse, ¿no? Ejemplos de cómo se deben de llamar esas bacterias o esos probióticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ¿no? Este probiótico que se llama Enterococcus faecium SF68. Entonces, este es del dominio, el filo, la clase, familia, el género, ¿sí? La especie es Faecium y la cepa. ¿Por qué deben de estar especificadas las especies y las cepas? Porque resulta que cada especie tiene un efecto diferente dependiendo de lo que yo estoy buscando. No todas las bacterias van a tener el mismo efecto. Cada una tiene efecto diferente y va a depender de la especie y todavía siendo de la misma especie, las cepas también van a hacer efectos distintos. De ahí que sea es tanta la diversidad, ¿no? Que hay de bacterias y los efectos que puedan tener, que ha hecho todo un reto estudiarlas, ¿sí? Todo un reto estudiar todos estos probióticos o estas bacterias, ¿sí? Y el efecto que yo estoy buscando va a depender, o sea, no todas me van a ayudar a lo mismo, muy importante. ¿Cuáles son los probióticos que han sido más estudiados en la práctica clínica? O sea, yo voy, ¿no? Al súper, compro un probiótico y, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí está. Todas estas han sido las más estudiadas. Seguramente van a tener alguna de estas. Les puse con color rojo las que están o han sido más estudiadas en personas o en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Sí? Y así tenemos desde el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus casei o el L. casei shirota, que por ejemplo, pues ¿no? Todo lo conocemos comúnmente como Yakult, Lactobacillus acidophilus, ¿no? Del Bureki, Bifidobacterium lactis, ¿no? Estas son todas estas bifidobacterias, las Saccharomyces boulardii, el Streptococcus thermophilus, ¿no? Pueden ir los que tienen ahí sus probióticos ver, ¿no? A ver si encuentran ahí
y van a ver que pues, seguramente va a tener alguna de estas, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos probióticos? O sea, ¿cómo logran, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de acción para poder equilibrar otra vez la microbiota intestinal? Uno, pues compiten por los sitios de adhesión, es decir, no, yo soy bacteria simbionte, bacteria patógena, vete. No, me estorbas, yo necesito pegarme aquí en esta parte del intestino porque aquí voy a colonizar y aquí yo voy a agarrar mis sustratos. La otra, porque activan el sistema inmune. Entonces el sistema inmune empieza a reconocer los patobiontes y también nos empieza a ayudar a eliminar. La otra es creando un ambiente hostil. ¿Cómo creo un ambiente hostil? En el pH. O sea, modifico el pH a nivel intestinal y algunas bacterias que proliferan a ciertos tipos de pH, pues que normalmente son las patógenas, bueno, cuando yo acidifico, ajá, bajo el pH, eso me pasa mucho cuando utilizo bifidobacterias o lactobacilos, eso me va a ayudar mucho a que se haga el pH más ácido, esas bacterias, y el hecho de que se haga más ácido, pues las bacterias que viven en ambientes más alcalinos, pues se mueren. Y la otra, pues compiten por nutrientes, ¿no? A ver, yo bacteria, no, simbionte, yo necesito este nutriente, tú bacteria ya no, patógena, ya no tienes chance, bye, ¿no? Entonces compiten por esos nutrimentos. Así es la forma en que funcionan. Sin embargo, como les comentaba, los efectos no o los resultados al momento de revisar los estudios, pues ya van siendo distintos. La verdad es que también una de las preguntas que se deben de hacer es yo, ¿para qué voy a utilizar ese probiótico? Efectos en la salud. La verdad es que los probióticos ya han sido muy ampliamente demostrados en los siguientes enfermedades, ¿sí? En la diarrea por antibióticos, por eso les digo, por aquí ya cada vez el médico le receta un antibiótico, por aquí, ¿no? Les manda el probiótico. Ajá, porque para la diarrea por antibióticos está muy demostrado que nos ayuda a reequilibrar. La otra es una diarrea por algún virus, diarrea por quimioterapia, la diarrea del viajero, que es cuando una persona cambia su patrón de alimentación porque está comiendo en otro lado, entonces puede tener, ¿no?, presencia de diarrea, y esta diarrea, también los probióticos han visto que ayuda o impacta, y también me ayuda a mejorar el sistema inmune. Con cierta evidencia, no, o sea, sí, sabemos, algunos dicen que sí, otros estudios dicen que no, infecciones por Helicobacter pylori, la reducción de síntomas alérgicos, la prevención del cáncer, la producción de nutrimentos, principalmente vitaminas del complejo B, y un mejor control del colesterol. Con alguna evidencia, ajá, con alguna evidencia está la hipertensión arterial, en casos ya de daños en el hígado avanzados, nefropatías, que sería en este caso la enfermedad, y pancreatitis. La verdad, la evidencia con respecto al uso de los probióticos en estas patologías, pues aún es muy controversial, ¿sí? No está muy bien definida. Brevemente, un prebiótico es diferente a un probiótico. El prebiótico es esa fibra que yo no digerí a nivel de intestino delgado, pasa a intestino grueso, y las bacterias, esas sí llegan a digerir ciertas fibras, ¿no? Entonces, y obtenemos ciertos nutrimentos benéficos, como les comentaba, los ácidos grasos de cadena corta, de estas fibras, y entonces bacterias, ¿no?, que fermentan, pues empiezan a proliferar porque aumenta su sustrato, y entonces eso pues va teniendo ciertos beneficios. Bueno, aquí está, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta, y es utilizado selectivamente por las bacterias comensales. Y aquí hay algunos alimentos que son como ricos en probióticos, ¿no? Por ejemplo, la avena, frutos rojos, ¿no? Algunas leguminosas, ¿sí? Espárragos. ¿Y qué es un simbiótico? Un simbiótico es dar un probiótico
más un prebiótico. ¿Qué quiere decir? Que doy la bacteria con todos estos, ¿no?, mecanismos de acción que tiene y le doy lo para comer, para que coma. Ese es el probiótico. O sea, le doy esa fibra para que coma y me ayude o asegure yo que prolifere de forma adecuada. Ajá. Esos son en conjunto. Entonces, por eso está esta línea puntiaguda así, porque un simbiótico me va a incluir el probiótico y el prebiótico. Ahora, si nos fijamos, ¿cuántos probióticos hay? Fíjense en el mercado la cantidad de probióticos que tenemos, ¿no? Ah, no, yo creo que en alguno de estos casos ya están como reconociendo, ay, sí, alguna vez lo tomé o no, ¿no? Vean, muchos, muchos. ¿Qué es importante de estas? Indican como la dosis, ¿no? El que están dando cierta cantidad de bacteria, ¿no? Para que cumplan con la definición de que se llame probiótico, ¿sí? Que especifiquen cuáles bacterias, cuáles especies y la cepa que están utilizando, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que son como bastantes, ¿sí? Estos son como, son estos lo mismo, pero ¿cómo se llama? Pero en tabla. Pero es lo mismo de las imágenes que le puse. Son muchas variedades de probióticos, la verdad. Creo que hasta cada vez se va encontrando uno con más. ¿Qué pasa con la alimentación? La verdad es que se ha visto que tenemos tantas respuestas, ¿no? O la respuesta va a depender del probiótico que yo utilice, que en realidad, y ha sido tan controversial la evidencia que en realidad ya se ha perdido un poco el enfoque y más bien lo que se está tratando de ver es que a través de la alimentación, sí, de hecho la información nueva que está viniendo es cómo nuestra alimentación impacta en nuestra microbiota intestinal y cómo a través de la alimentación podremos lograr equilibrar nuevamente, ¿sí? Queramos que al final de cuentas era como un punto muy importante. ¿Cuáles tienen un efecto benéfico, ¿no? En la alimentación? Por ejemplo, la fibra, ¿no?, que llegamos a consumir, la proteína vegetal, ¿no? Tienen efectos benéficos, grasas saludables, por ejemplo, omegas 3, 6, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Los polifenoles, ¿no? Lo que le llaman algunos alimentos, digámoslo así, funcionales, que tienen estos componentes que también llegan a impactar. ¿Cuáles son los que lo dañan, ¿no?, a la microbiota intestinal de forma negativa? La cantidad de proteína animal que consumo, la comida rápida y edulcorantes artificiales, ¿no? Tienen como cierto efecto benéfico. De tal manera que el hecho de que yo lleve una alimentación basada en plantas, ¿sí? Junto con un estilo de vida saludable, me va a impactar y voy a poder equilibrar adecuadamente la microbiota intestinal. Y comparado con llevar una alimentación, ¿no?, rica en grasas saturadas, alto contenido de proteína, ¿no?, alto contenido de sodio. Entonces, eso, no más el sedentarismo, pues también me puede impactar de forma negativa, ¿no?, en la microbiota intestinal o el hecho de que vayan predominando, sí o no, ciertas especies de bacterias. La diversidad es importante. O sea, lo que buscamos es que esa diversidad de bacterias se mantenga, el número de simbiontes se mantenga y disminuya el número de patobiontes, que son las bacterias patógenas, y el número de bacterias buenas prolifere y que también vayan siendo distintas bacterias, ¿sí? Eso también ayuda mucho. Entonces, aunque la microbiota sí tiene un componente genético, la dieta, el estilo de vida, el medio ambiente y los antibióticos son los factores que más influyen en la composición de la microbiota intestinal.
lo que comemos, pero en sí el patrón de alimentación, es todo el patrón de alimentación. Puede afectar a la microbiota intestinal. Fíjese, tan pronto como en 24 horas nos pueden ir empezando a hacer cambios. Pero no es porque come algo diferente, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, yo llevaba un plan vegetariano y ahora llevo una dieta cetogénica, ¿no? Supongamos una dieta cetogénica que es alta en grasas, alta en proteína, ¿no? Baja en carbohidratos. Esa es la que me puede determinar, ¿no? El cambio rápido de la microbiota intestinal. Cuanto más diversidad en la dieta, más diversidad en la microbiota, ¿no? Ya que hay algunas opciones, bueno, cuestiones que pueden impactar, ¿no? El hecho de aumentar ciertas fibras, ¿no? Algunos alimentos fermentados, ¿sí? Em, el hecho de elegir mayor contenido de proteína vegetal, alimentos ricos en ácidos grasos, ¿no? Omega 3 principalmente, y el hecho de que yo le dé variedad, ¿no? Eso me va a ayudar a consumir ciertas vitaminas y minerales que puede, pues, favorecer, ¿no? A manera de conclusión, podemos decir que la enfermedad renal crónica sí tiene ciertas alteraciones en la microbiota a nivel intestinal. La microbiota, perdón, no es microflora, es microbiota. Por un lado, ¿no? El hecho de que esté desequilibrada me puede generar un daño en la barrera epitelial, ¿no? En la barrera a nivel intestinal, aumentando toxinas, ¿no? O permitiendo el paso de ciertas bacterias que se pueden acumular y pueden llegar a ocasionar inflamación. Cambios en la composición de la dieta pueden mejorar la disbiosis, como llevando una dieta basada en plantas. La ventaja de llevar una dieta baja en proteínas o limitada en proteínas, ¿no? Cuidando la cantidad, pues es justo es una de estas, ¿no? El hecho de que yo consuma más proteína vegetal, el hecho de que no incluya más verduras o frutas, ¿no? Eso me va a ayudar a que se mejore o se reequilibre la microbiota intestinal y por lo tanto pues tenga impacto en las toxinas, en restaurar la permeabilidad de la mucosa intestinal y por lo tanto bajar la inflamación. Y el uso de probióticos, prebióticos o simbióticos es controversial, por lo que les comentaba, que han visto que si yo suplemento, ¿no? Cierta bacteria en ciertas cantidades, voy a tener ciertos efectos, ¿no? Con una cepa, con otra cepa. O sea, la verdad es que se han tenido como efectos distintos. De ahí que se sabe que es importante volver a equilibrar la microbiota, ¿no? A nivel intestinal. Se sabe que es necesario, se está trabajando porque no solo es en la enfermedad renal crónica, sino también en obesidad, en diabetes, en alergias, ¿no? Y en algunos tipos de cáncer que puede impactar, pero pues todavía está en estudio y pues son tantos billones de bacterias, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, son tantos billones de bacterias que pues imagínense lo que lo que va a llevar a estudiar, ¿no? Cada una de ellas. Y la verdad es que justo en una ocasión alguien terminó su conferencia diciendo así que no nos sintamos solos o cuando nos sintamos solos, pensemos en nuestro microbiota intestinal compuesta por billones de bacterias, ¿no? Que no hace que pues estemos conviviendo todos en conjunto. Y bueno, espero no haber quedado ustedes así. ¿No? Dormidos y pues al contrario, la verdad es que el micrófono ahorita está abierto para cualquier duda o comentario que tengan. Este, Muchas, muchas sí, gracias, Chio. Muy interesante la sesión. Por aquí hay dos preguntitas. Mira, una sí. de ellas dice, a ver, permíteme, es que, ay, ok. Dice, de qué manera equilibro la microbiota intestinal? Ah, bueno, es que dice, así, un enfermo renal crónico y diabético a la vez, el consumo de azúcares artificiales, ¿qué tanto daño produce? ¿Y de qué manera puedo equilibrar la microbiota intestinal?
Fíjate que es muy buena, sí es muy buena pregunta, porque sí se ha visto como los edulcorantes. Aquí la verdad lo importante pues es la cantidad, ¿sí? O sea, sí pueden llegar a utilizar, inclusive se llegan, ¿no? A incluir, pero la verdad sí se recomienda que se limite a, ¿no? Uno o dos sobres, dependiendo del edulcorante, tres, cuando mucho para que no llegue a haber como este impacto. O sea, sí utilizarlos, pero en cantidades pequeñas. Ok, gracias, Jim. Ujú. Dice, felicitaciones, Rocío, muy interesante, saludos. Felicidades, buena Gracias. presentación. Gracias. Um, Alguien me conoce por ahí. eh, um, creo que, bueno, creo que ya no. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Muchas gracias. Excelente información. Soy paciente con enfermedad renal crónica en etapa 3. En algún momento me recomendaron usar kefir. Pues nada más es. Fíjate que no solamente, ahora sí que en ciertas personas, sino inclusive los profesionales de salud preguntan mucho por el kefir y ¿no? También saben estas bacterias, ¿El Soful? no, estas leche de búlgaros. Ah, O sea, sí tienen bacterias que tienen ciertos beneficios. El problema es que acuérdense que para definir o la definición de probiótico tiene que venir la dosis y el problema con el kefir es que no sabemos la dosis. Ahora, el kefir lo podemos, o sea, esas bacterias podemos utilizar, me parece que leche y si no con agua con azúcar, algo así me parece es la otra forma. Problema de la leche es ahora sí que dependiendo en conjunto con su nutrióloga ver pues el contenido de fósforo y ver pues sobre todo el contenido de proteína, ¿no? Ya son como cosas más puntuales que se pueden llegar a definir. Entonces, sí tiene beneficios a nivel intestinal para poder equilibrar, nada más que sí lo tienen que checar, la verdad es que con su nutrióloga a ver si hay oportunidad por el contenido pues, lo fermentan a través principalmente de leche. Pues sí, eso a veces está limitado. Eso, y como tal el kefir considerado como probiótico, pues no porque no sabemos la dosis de cuántas bacterias no se están generando por ese producto que es fermentado. Entonces, pero pues sí, a ver, tres cosas. Beneficios sí, ¿no? El hecho de tomar un producto fermentado, sí. A nivel de microbiota intestinal, considerarse como probiótico, ¿no? Porque pues ya vimos que la definición para que sea un probiótico necesitamos conocer la dosis. Y tres, el detalle, pues sí, verlo o platicarlo con su nutrióloga en caso de que alguno esté interesado porque se fermenta a través de la leche. ok. ¿Sí? Muchas gracias. En la enfermedad renal junto con el colon irritable, ¿alguna recomendación en especial? Pues la verdad es que la dieta basada en plantas, digo, una de las ventajas del hecho de limitar la cantidad de proteínas y que el hecho que estemos aumentando frutas, verduras y ciertos tipos de cereales, eso ayuda mucho y está estudiado, ¿eh? Está estudiado, hay estudios de las dietas bajas en proteínas, ¿no? El efecto benéfico que tiene en equilibrar la microbiota intestinal. Entonces, el hecho de implementar bien la dieta baja, eso ayuda mucho, contribuye mucho, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Y entonces llego a la conclusión que tomar probióticos debe ser bajo cuidado médico. Exacto, sí, qué bueno, a eso quería que llegara. Exacto. Y exacto, sí. Quiere Y decir que no, tiene y no tomar cualquier presentación, ¿no? También se ha visto, por ejemplo, aquellos cócteles donde vienen muchas bacterias, a veces luego dicen, hay 8 bacterias distintas. Pues resulta que esas 8 bacterias distintas luego compiten entre ellas. Entonces, la verdad sí debe ser como observación por parte del médico tratante. Así es, qué bueno, eso muy, quería que llegara.
Gracias, Yo tengo esclerodermia. ¿Cuántos Yakult me podría tomar? Mira, o sea, en sí, en esclerodermia no, No, pues no hay como tanta información con respecto a los probióticos y en especial que se tenga algún efecto, ¿no? Si está buscando usted cómo equilibrar su microbiota intestinal a través del Yakult, pues con uno es suficiente. La verdad es que también se ha visto que tomar, por ejemplo, muchísimos, ¿no? Probióticos o pues, supongamos dosis muy altas no tienen ningún beneficio y al contrario pueden ocasionar diarrea. Entonces, pues con uno es suficiente si lo que se está buscando es como tratar de equilibrar la microbiota a nivel intestinal. Y sí, uno, en realidad, lo más que se ha estudiado, por ejemplo, ya específicamente y algún efecto en personas con daño en los riñones, pues son dos, ¿no? Pero con uno. Y sobre todo, el de etapa azul tiene muchas más unidades formadoras de colonias que el de etapa roja. Entonces, con uno de etapa azul es suficiente. Muchas gracias. Soy Miriam de Ecuador. ¿En qué alimentos que los pacientes con enfermedad renal crónica podemos consumir encuentro probióticos? Principalmente en los fermentados. Por ejemplo, en el yogur, en el kefir, ¿no? Que comentaron, en la leche de búlgaros, en los fermentados. El problema es que muchos de esos alimentos están limitados, pero no tienen por qué preocuparse. O sea, no hay por qué preocuparse porque el hecho de llevar la dieta, de verdad, o sea, tan solo el hecho de llevar la dieta baja en proteínas, este, no, el hecho de aumentar el consumo de la fibra, se ha visto que tiene el beneficio en poder equilibrar nuevamente la microbiota intestinal. Al principio, o sea, todavía, yo vengo estudiando ahora sí que los probióticos, pues llevo tiempo, un rato. De ahora sí que desde que terminé la carrera y al principio la verdad es que se estaba viendo mucho sobre la suplementación y al principio se buscaba mucho qué bacteria, o sea, el probiótico y cuánto tomar. Las preguntas que podrían tener ustedes las tiene el profesional de la salud, o sea, cuánto, qué, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues es interés, ¿no? Y es necesario. Y concluyeron, ¿no? Ya después de empezaron a estudiar, se sacaron muchos estudios, ¿verdad? Y al final, al momento de revisar todos los estudios en conjunto que utilizaban o veían probióticos, no era contundente. O sea, unos veían que sí, otros que no, unos que sí, otros que no. Entonces, de verdad, actualmente tendrá 2 años que cambió y ahora lo que se está tratando de aterrizar más es justamente en el patrón de alimentación. Tan solo con llevar esas características de la dieta baja en proteínas, la verdad es que el hecho de dar mayor contenido de fibra ayuda como bastante. Una. Y ay, les iba a comentar otra cosa y se me fue la, se me fue la idea. Sí, se me fue la idea. A ver A si ver si ahorita te ahorita me acuerdas. acuerdo, pero le iba a decir otra cosa, pero porque muchos están los fermentados. Ahora, si hay oportunidad de que los puedan tomar porque tienen ciertas condiciones que permiten, ¿no? Tomar el producto lácteo fermentado, pues sería cuestión de platicarlo pues, con el nutriólogo. Eso sí. Bueno, yo creo que tenemos poquitas más preguntas, ¿eh? Dice, buenas tardes. ¿Y el Blastum me lo recomienda en etapa 3? Que es muy buena pregunta. A ver, donde más he encontrado el beneficio de los probióticos es en diarreas o en el uso de antibióticos. Entonces, normalmente algunos médicos pueden generar, ¿no? Prescribir, por ejemplo, el antibiótico y algunos muchos, porque sí me ha tocado, por ejemplo, enterogermina, ¿no? Para poder recolonizar. Y era lo que quería complementar la vez pasada. Que a ver, cuando hay situaciones que se requieren antibióticos o demás, sí se puede llegar a requerir, ¿no?
El Blastum, ahora sí que, vaya, pues es en conjunto con su médico tratante, si a lo mejor había utilizó algún antibiótico, ¿no? A lo mejor quiso recolonizar de momento adecuadamente la microbiota intestinal y se lo recomendó por un tiempo, pues está bien. Digo, lo que queremos o lo que se busca es reequilibrar, ¿no? A veces la microbiota intestinal y si se lo recomendó por un tiempo, pues no estuvo mal. Ahora sí que pues cada vez está tomando mayor importancia. El problema es que donde se ha visto más. La verdad se empieza a ver más beneficios, ustedes lo pueden buscar, pues es en la alimentación y en el estilo de vida. Ujú. Bueno, aquí hay otra, bueno, es como comentario y pregunta. Dice, yo tomo un licuado verde en ayunas. Pepino, apio, manzana verde, cale, espinaca, arúgula, acelga y... ay, perdón, con agua. ¿Me sirve? Pues tiene fibra, lo que tenga fibra puede llegar a servir, pero no es como receta, o sea, vaya, pues no hay descrito, a lo que voy es, no hay descrito en la literatura científica hasta el momento alguna especie de licuado o combinación que ayude directamente a o que diga, si yo tomo este licuado voy a tener crecimiento de estas bacterias. No, o sea, es lo que no hay. Yo te podría decir, pues tiene fibra, ¿no? Y la fibra sí se ha visto que ayuda, pero igual la fibra la puedes obtener con otra combinación de otras verduras y también al momento de consumirlas. Entonces, porque como tal, así que digan como una receta de cocina, este licuado no me funciona para mejorar mi aumento de bifidobacterias y lactobacilos a nivel intestinal. Y no, ahí sí no te podría decir. No existe el estudio que me lo diga. Ujú. Ok, Pero pues tiene fibra, en realidad podría contribuir. Ujú. ok, bueno, últimas dos preguntas. Dice, bueno, tomo leche de almendras, me quitaron todos los lácteos. Me imagino que quieres saber si le ayuda la leche de almendras, porque no puede tomar lácteos. Como les comentaba, o sea, el hecho de no tomar, por ejemplo, yogur como tal, no impacta directamente en que sí mejore o no mi microbiota intestinal, es todo el patrón de alimentación. El patrón de alimentación es lo que realmente impacta. O sea, el hecho de que yo incluya cierta cantidad de verduras, cierta cantidad de cereales, frutas, etcétera, a lo largo del día es lo que me va a contribuir, no solo un alimento. ¿No? O un grupo de alimentos. Entonces, no, el hecho de que tenga que tomar la leche de almendras porque la tuvo que intercambiar, ¿no? Porque no se puede de momento consumir los lácteos, pues no está mal. Digo, si sigue su patrón de alimentación, su prescripción de dieta baja en proteínas, eso le va a ayudar mucho a equilibrar la microbiota. Ok, gracias, Cho. Y bueno, una Las pregunta, hay otras una no pasan. pregunta que dice, bueno, el uso de probióticos y prebióticos me pueden ayudar a reducir la urea. Muy buena pregunta. La pregunta a los 64,000. Y no El saben millón. cómo lo han estudiado. Muchísimo. ¿Cómo impacta la urea? Sí. Y les voy a decir que no han encontrado como mucho. Cuando más, acuérdense, solo el 20% de la urea es generada a nivel intestinal. Entonces, si puede llegar a tener una respuesta, es justamente nada más hasta un 20%. Nada más. El resto de la urea lo generamos en nuestro cuerpo por un propio metabolismo. Entonces, digamos que ahora sí que el resto de la urea o el resto de las toxinas, porque no todas vienen a nivel intestinal, sino el producto de nuestro metabolismo, lo que nos va a impactar más, ¿no? Es pues cuidar la cantidad de proteína en este caso y dos, las personas que tengan la suplementación con los cetonálogos, ¿no? En este caso con el ketosteril, pues en conjunto es lo que me van a ayudar a bajar la urea de forma principal. A nivel intestinal, solo hasta el 20%. Ahora, ¿cuánto han encontrado los estudios? Como un 10%. Y unos sí y otros no. Otros dicen, sí, yo encontré que sí disminuyera y otros pues no. Entonces, se sigue estudiando. Esperamos tener como algo mucho más contundente pronto, ¿sí? Pero se estima entre un 10, 20%,
pudiera contribuir, pero el resto, ¿no? De las toxinas, pues es a nivel de metabolismo. Ok, y bueno, la última pregunta, entonces dice, el uso de probióticos y prebióticos no sustituye que yo tome mi medicamento Ketosteris. Exacto. Ay, muy bien, jóvenes. A eso queríamos llegar. No, porque son cosas distintas y trabajan en el nivel distinto. Uno trabaja a nivel intestinal. Y sí, hay cierta cantidad de urea que se produce a nivel intestinal, ya le estamos mencionando cuánto es el porcentaje, pero el resto, pues sí lo complementamos. Muchos médicos a veces utilizan los dos, trabajan a nivel intestinal y a nivel ahora sí sistémico, ¿no? En conjunto, otros nada más el sistémico y con la pura alimentación la otra parte, va dependiendo del manejo de su médico, pero son distintos, exactamente, trabajan diferente. Y probiótico es 100% a nivel intestinal. Ok, muy bien. Pues creo que ya son todas las preguntitas, Perfecto. tío. Ya no tenemos más preguntas. Creo que fue Creo que por ahí alguien tenía su mano alzadita. sí, era una persona que estaba con el nombre de iPhone y él es el que preguntó sobre el licuado Ah, verde que le ponía manzana, pepino y sí lo escribió aquí. pero Ah, hay alguien que ¿hay se otro? llama Mago, A ver, ahí voy. pero como tiene su microfonito apagado, yo A creo. ver, Mago. Voy. ¿Mago? Mago Celón, dice. Ok. Le voy a dar audio. Señora Mago, ya le envié la solicitud para que active su audio. Mm, mm, No contesta. Señora Mago. Es que no lo ha podido desactivar. A ver, ¿Qué cree que no la escuchamos? Es que no está desactivado su audio. a ver. Ya le envié la solicitud. Sí, pero no. Es que se me hace que Señora Mago. ahí hay que picarle. A ver, vamos a escribirle. Por ahí dice que oprima una barra espaciadora. No, no sé si lo está viendo desde su celular o desde una computadora. No sé. De hecho, no se envía el. Ya, Ah, ya. Ajá, ahora sí ya. lo escuchamos. Ya. Le quiero preguntar, licenciada Urbina, la Dígame. kombucha es un fermentado. ¿Ese es conveniente tomarlo o no? ¿De dónde proviene? Perdóneme. O sea, Mm, ¿qué es lo que se fermenta? bueno, no sé decirle de qué está fermentado, pero es una como nata y se le agrega té verde. Y Déjeme ahora ver. ya lo venden en Superama y lo venden con frutas de Sí, diferentes ese sí, clases. o sea, por ejemplo, el kefir sí, sí, ese sí lo había escuchado como bastante. Déjenme ver sobre todo. ¿Sabe cuál es lo importante? O sea, ¿qué es lo que se está como fermentando? Porque, por ejemplo, pues no, la leche de búlgaros, pues no, porque pues vienen a partir de la leche, pero la kombucha, Ajá. es que si dice que es como nata, probablemente sí se esté fermentando lácteo y pues probablemente tendríamos que revisar bien ya en el producto lo de la cantidad de proteína y todo eso para pues, ver si sí se podría o no. Y en general, kombucha, aquí está. No, pero dice que viene de un hongo. No. Luego los hongos tienen bastante como fósforo, o sea, algunos minerales. Potasio. Entonces, El ¿no? hecho de fermentarlo, sí, no. Ujú. ¿No? No, ese es el problema de los fermentados. Sí, no. Sí, no. Gracias, licenciada. No, ¿de qué? Sí, pues estaba viendo aquí que es como de un hongo. Gracias, Ajá, señora. sí. Creo que ya no hay más preguntitas, ¿verdad? ¿Alguien más se anima a preguntar? No se preocupen, y si alguien tiene alguna, las mismas que tienen los profesionales de la salud, se los prometo. O sea, cuando uno revisa los estudios y revisa toda la información que está saliendo, o sea, nos falta mucho. O sea, recuerden, son billones y cada una tiene efecto distinto. Entonces, la verdad se ha visto que es muy importante, es necesario,
¿no? Por todo toda la comunicación que tenemos, pero la verdad es que, como les comentaba, estamos en pañales, nos hace falta mucha información todavía. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Probablemente en maestra algún Chio. futuro. Muchas gracias por la ponencia. Creo que estuvo muy, muy Ay, gracias. interesante. Creo que, pues bueno, como tú dices, todavía nos falta mucha información. Es Lo que sí necesario. es algo importante comentar, que bueno, tú ya lo dijiste, estos probióticos o prebióticos no nos van a ayudar en este caso, o no sustituye nuestro medicamento de ketosteril, ¿no? Porque luego a veces queremos dejar unos por consumir otros y que, bueno, ya comentaste tú que solamente nos ayuda a reducir el 20% de urea a nivel De un intestinal, 10 a un 20. de eso a un 20. Entonces, realmente, pues no, nada que ver, ¿verdad? Entonces, pues Pero bueno, igual actúan de forma distinta. Pero, información ajá, o sea, sobre todo es eso, que se lleven que actúan de forma distinta diferente. y a nivel intestinal. Y pues uno, al ser a nivel intestinal, pues está un poco más limitado. En este caso, lo que se está buscando es que se disminuyan las toxinas, pues está limitado el probiótico a solo un 10 o un 20% que se puede llegar a generar de la urea a nivel intestinal. Ok. Muchas gracias, maestra Chio. Pues Tenemos muchas gracias a ustedes. felicitaciones, muchos agradecimientos. Al Bueno, contrario, gracias a ustedes. muchas Y, gracias. y pues a seguir aprendiendo las bacterias. De verdad que es un mundo muy bonito, pero cuando me dicen, ay, otra cosa, la verdad es que falta mucho. De veras que no, aún no se concluye nada. Es muy importante, pero la van a seguir estudiando mucho. Yo creo que más adelante pues se van a poder proporcionar más información, resultados, ¿no? Este, al respecto. Bueno, pues bonita tarde. Muchas gracias, maestra Chio. Hasta pronto y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima sesión. Más tiempo juntos, recuerden. Hasta la Bye. próxima.